¿Qué tal, amigos de la Agencia Católica de Noticias? Me da mucho gusto saludarles desde los estudios de 33.3 Televisión en la Ciudad de México. En esta ocasión, en la entrevista, tenemos a un buen amigo periodista y sobre todo un biógrafo excepcional de quien ahora vamos a hablar. Como ustedes saben, el próximo 28 de marzo, el cardenal Juan Sandoval Íñiguez, arzobispo emérito de Guadalajara, va a cumplir 90 años, y qué mejor que hablar de él de manos, de voz propia, de su biógrafo, Juan Manuel Reyes Brambila. Juan Manuel, ¿cómo estás? Estás allá en Guadalajara, ¿verdad? Muy bien, Guillermo, a tus órdenes. Sí, aquí estoy en Guadalajara a tus órdenes. Quienes no conozcan a Juan Manuel, él es periodista y editor jalisciense, licenciado en administración y también en periodismo. Él ha tenido una carrera, ha colaborado en diversos medios de comunicación, como el Diario de Guadalajara, además del periódico Ovaciones, el Excelsior y el semanario Primera Plana. Asesor de medios de comunicación, también ha pertenecido a consejos editoriales de diversos medios, miembro también del Consejo del Santuario de los Mártires de Guadalajara y promotor de esa obra magnífica que está ya en la Perla Tapatía. Es cronista, como decíamos, y biógrafo del arzobispo, el cardenal Juan Sandoval Íñiguez. Y qué mejor, como les decía, que él nos cuente quién es Juan Sandoval para conocerlo a ya 90 años que se cumplirán el 28 de marzo. Juan Manuel, ¿cómo estás? Vamos a hablar un poquito sobre la personalidad de don Juan Sandoval. Tú lo conoces, tú sabes quién es. Explícanos a grosso modo cómo has tú tenido esta experiencia, este encuentro con el arzobispo Juan Sandoval y quién es él. Muchas gracias, Guillermo. Eso de cronista y biógrafo es extraoficial, no soy oficialmente nombrado por él ni nada, pero así me reconoce y pues ha tenido a bien reconocer con la edición de los libros que le he escrito, que le he editado. Y pues con mucho gusto lo hago porque el señor cardenal es una persona, ahora sí que muy seria, ha tomado con mucha responsabilidad su ministerio sacerdotal. No es gente de dos tintas. Él es blanco o negro. No te va nunca a decir déjame ver o algo por el estilo. Él desde sus inicios, pues desde niño, de origen campesino, agricultor, sus padres originarios de Yagualica, Jalisco, un estado allá por los altos de Jalisco, pues desde niño fue expuesto a labores disciplinarias de su papá, de su mamá para las labores de casa, de rezar el rosario, ir a la escuela, etcétera. Y su papá para que cumpliera con labores del campo, ordeñar vacas. Desde muy niño anduvo ordenando vacas, y todo eso relacionado a la labor del campo. Vivían ellos en un rancho. Sí. Eh, entonces, pues ese fue el origen de él. Él nació un 28 de marzo de 1933. Así es. O sea que ya va a cumplir el próximo martes 90 años, Sí. 90 largos años, que pues donde ha dejado huella. Yo creo que si algo se le puede calificar al cardenal Sandoval, es que está dejando una huella impresionante, muy alta para eh, cualquier otro cardenal que quiera realizar la labor que él ha realizado, Guillermo. Juan Manuel ha escrito biografías y ha compendiado las palabras, homilías del arzobispo Juan Sandoval. Uno de estos es este libro, quizá
ustedes lo han conocido, estimados amigos de la Agencia Católica de Noticias Info Vaticana, una compilación pues bastante ambiciosa, voluminosa, que es la reunión de homilías del arzobispo Juan Sandoval, pero también has escrito otros libros sobre él, Juan Manuel. Platícanos de eso, por favor. Sí, mira, ese libro que tú lo estás mostrando, eh, lo tuve que hacer por hablador, porque la primera vez que lo acompañé a un viaje a Roma, íbamos volando de Londres a Roma, y en el camino le pregunté, oiga, don Juan, ¿usted cuántos libros ha escrito? Y él me dijo, ninguno. ¿Cómo? ¿Cómo ninguno? Siendo usted todo un cardenal, etcétera, etcétera, no ha escrito un libro. Y me contestó, yo vine a predicar, no a escribir. Le digo, bueno, si usted me lo permite, yo le voy a ayudar a escribir uno. Ándale, perfecto. Así quedó, no hablamos más. Llegamos a Roma, él a sus actividades, yo acompañándolo donde se podía, sirviendo como él mismo me decía, de su secretario particular, ahí agarrándole el portafolio en donde podía entrar yo. Y fue la primera experiencia que yo tuve con él, pues ya hace más de 10 años que sucedió esto. Sí, Y cuando regresamos a Guadalajara, ahí a San Pedro Tlaquepaque, que es su casa, sí. pues yo ya me iba a mi casa y me dijo, no, espérate, pues espérate. Se metió a a su biblioteca, sacó un bonche de folder y de libros y de cualquier cantidad de cosas que me iban a servir para empezar a escribir este concepto que ya lo habíamos platicado allá, una especie de compilación de declaraciones de diferentes temas, homilías, etcétera. Y pues ahí empezó yo decía al principio el calvario, ¿no? Porque pues la verdad, siendo un laico simplemente amigo de él, eh, periodista, escritor, etcétera, pues me iba a meter en terrenos muy delicados, que es pues tratar de interpretar y de acomodar todas las declaraciones de la prensa, declaraciones de aquí, de allá, este, y pues me llevé 8 meses, 8 meses en producir este libro, que al final salieron 685 páginas. Así es. Sí, así es. Son 685 efectivamente, Juan Manuel. Así de este libro. Con temas diversos, de interés general, la familia, bueno, hasta de política, hablamos ahí. ¿Cómo fue que tú conociste al cardenal Juan Sandoval? ¿Cuál fue el primer punto que te enlaza con él para después iniciar este trabajo biográfico y también de la amistad que presumes tú de él, ¿no? Tener una cercanía con él. Bueno, no lo presumo, simplemente lo menciono. Este, Mira, cuando él cumplió 50 años de sacerdote, le hicieron una serie de eventos aquí en Guadalajara. Y pues yo, como era en ese tiempo asesor en medios de algunos otros personajes de la política, empresarios, etcétera, tenía el gusanillo de platicar con él para decirle que pues no lo estaban asesorando bien desde mi punto de vista, y por eso muchos periodistas, quizás algunos con mala intención, algunos no, o simplemente reaccionaban al carácter fuerte que tenía don Juan, pues no lo trataban bien, no lo trataban bien. Entonces yo le pregunté a un amigo, un sobrino de él, bueno, se apellida Sandoval, pero no son sobrinos, pero sí es un doctor que ha atendido a veces al cardenal. Sí. Le dije, oye, eh, invítame un día de estos que vais a desayunar a la casa del cardenal quiero organizarle un torneo de golf. Él jugaba golf,
empresario lo había enseñado a jugar, yo de alguna manera empezaba también, y dije, déjame organizarle un torneo de golf. Ahora nos pusimos de acuerdo, y fuimos a desayunar con él. Entonces, ahí platicando, pues ya ahí salió, ahí empezó el tema, nos saludamos, nos conocimos, etcétera, y le hablamos del torneo, el cual nos dio luz verde para organizárselo, y se lo organizamos en un club de golf aquí en Guadalajara, en el Club Las Lomas, y los resultados económicos servirían para apoyar la construcción del Santuario de los Mártires, que ya Ujú, él ya la había empezado a hacer. Ese fue el primer punto de contacto ujú. con el cardenal Guillermo. También este año coincide, Juan Manuel, que el próximo abril el arzobispo va a cumplir 35 años de ordenación episcopal y su primer destino, Ciudad Juárez, como obispo de Ciudad Juárez. Cuéntanos, ¿qué sería el aspecto más relevante que tú destacarías de este ministerio episcopal, primero en Ciudad Juárez, después en Guadalajara, del arzobispo Juan Sandoval? Pues mira, él eh, anteriormente lo habían enviado a estudiar a Roma, le vieron, como él dice, zancas de jinete, para estudiar en Roma, donde aprendió idiomas, aprendió pues todo lo que es las asignaturas relacionadas a ello, y regresó, lo pusieron en el primero de maestro del seminario, de padre espiritual, luego rector, y luego ya después de rector lo nombraron obispo coadjutor de la diócesis de Ciudad Juárez. Así es. Ahí llegó y estuvo, como él dice, casi 4 años sin hacer nada, porque el obispo titular casi no lo dejó hacer nada, como a veces se acostumbra en el clero, ¿no? Y ya conoces tú el clero a veces cómo se maneja. Sí. Eh, a los, Creo que a los 4 años lo nombran titular, y entonces sí, empezó a trabajar como él sabe, dejó muchas huellas, como el periódico de la diócesis, incrementó la cantidad de, de seminaristas, en fin, muchísimas cosas muy, muy interesantes en Ciudad Juárez. Y a la muerte del cardenal, al asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, Así es. pues al poco tiempo lo nombran arzobispo de Guadalajara. Entonces se viene a su tierra, como Sí. podemos decir, y empezó a hacer una serie de cambios muy, muy radicales, muy importantes, que a mucha gente no le gustó, y es ahí donde empieza él su ministerio como arzobispo. Al poco tiempo, los 6 meses, algo así, lo nombra el Papa Juan Pablo II, que fue su gran amigo cardenal, y pues a trabajar, le trabajó muy, muy fuerte, y lo primero que se propuso fue tratar de esclarecer Así quién es. había asesinado y por qué al cardenal Posadas Ocampo, Que Guillermo. incluso tiene un encontronazo con Carpizo en esos momentos, en esas indagatorias, ¿no? Sí, de hecho, pues es que aquí ya es entrar al tema de las conjeturas, porque pues se dicen muchas cosas, hubo declaraciones ministeriales, hubo una serie de cosas, amigos de don Juan, abogados, etcétera, pues se metieron a fondo y pisaron muchos callos, que pues, ahorita yo no quisiera entrar a ese tema porque no tengo voz autorizada para ese tema, pero sí tuvo ese encontronazo desde los primeros días, ¿no? Desde que empezaron a tratar de esclarecer. Hay un libro, no sé si lo tengo por aquí, que se llama
Ah, sí. Los Chacales. ¿Sí? Este libro lo escribió Jesús Becerra, un abogado, amigo de don Juan, donde más o menos habla y te digo, son conjeturas y aparte testimonios ministeriales donde más o menos se puede saber quién es o quién fue. ¿Por qué? Tampoco se ha esclarecido mucho. Ya ves en este país cómo se maneja la justicia y Carpizo fue un acérrimo enemigo, no tan solo el cardenal, sino de la labor que hacía él y otras personas para tratar de esclarecer un asesinato terrible de un cardenal en México y que Carpizo a lo mejor no le gustaba o tenía órdenes de que no se esclareciera el tema, Guillermo. En abril del 94, don Juan Sandoval es nominado pues al arzobispado de Guadalajara y llega en ese año para después ser consagrado su actividad pastoral dentro de esa diócesis y también en noviembre de 94 se le impone el capelo cardenalicio. Juan Manuel, ¿cuál será de las principales obras por las cuales el cardenal Sandoval va a ser recordado? Obviamente él fue un promotor pues muy fuerte de los medios de comunicación. Hoy tenemos el semanario, por ejemplo, que es creación suya dentro de la Arquidiócesis de Guadalajara, y creo que fue uno de los pioneros en este sentido de los medios de comunicación, donde la prensa escrita se veía como un vehículo formidable para la evangelización. Pero ¿qué destacarías de don Juan Sandoval en cuanto a su obra como arzobispo en Guadalajara? Pues mira, efectivamente lo que tú mencionas es correcto. Darle continuidad o sea, don Juan es una persona institucional. No es él en lo personal que quiera imponer su criterio o algo por el estilo. Él es es un cardenal de la Iglesia Católica y se rige mucho por los estatutos, por la doctrina, por todo esto. Entonces, el cardenal Juan Jesús Posadas había empezado, él decía que la evangelización hoy día no se hacía ya arriba de un púlpito, Así es. sino a través de los medios de información. De hecho, él empezó a hacer conferencias de prensa, etcétera, etcétera, y a lo mejor fue parte de lo que le pasó. Entonces, él quiso darle el seguimiento a esa labor, pero se presentó el problema de que su carácter no era igual al de Jesús Posadas Ocampo. El cardenal Posadas era una persona más diplomática, más de mano izquierda, etcétera, y don Juan, pues, lo que dice, y lo dicho está. Sí, así es. Y los uh, asesores en medios de la arquidiócesis como que también no le sabían el asunto y lo lanzaron al ruedo, lo lanzaron al ruedo. Pero logró poco a poco ir manejando el tema y al final de su gestión, creo que las relaciones con los medios eran mejores que las que en ese inicio. Eh, Quizás se va a ser recordado como una persona recia, una persona honesta, una persona que enfrentó al poder desde Carpizo, que ya mencionamos el tema, hasta cuando con el tema de Marcelo Ebrard, Sí, que se metió ya en un pleito más personal con don Juan, y que al final de cuentas de las demandas que presentó Marcelo Ebrard, el cardenal le ganó todas, las 5 se las ganó. Lo que pasa es que pues Marcelo Ebrard tenía más acceso a los medios de información que don Juan, por eso pues no se supo mucho, pero la gente supimos que esas demandas fueron, y hubo contrademandas, y las sí. contrademandas también se ganaron, pero pues políticamente no es sabido. Entonces, esa va a ser una.
Otra va a ser una reestructuración total a la Arquidiócesis de Guadalajara. Fundó el Museo de Arte Sacro, construyó las nuevas instalaciones del arzobispado en un colegio que lo habían tomado unos maestros por años, y él lo retomó y construyó las nuevas instalaciones, el Trinitario. Es es un lugar para atención a los sacerdotes ya mayores que no tienen familia. Entonces ahí les dan cabida, les dan hospedaje, muy buenas instalaciones, etcétera. Eh, y pues en lo que tú decías del semanario, que el semanario ahorita es un periódico muy, muy importante, Sí. fundado por él, y le han dado seguimiento en forma exitosa. Y yo creo que el Santuario de los Mártires ha sido su mayor obra, que lamentablemente no le dio seguimiento el actual arzobispo por alguna razón, no te podría decir, pero don Juan tenía estructurado un consejo asesor de empresarios, constructores, sacerdotes, de todo, y sesionaba cada semana sesionaba. Había diferentes comisiones, comisiones de difusión, comisión de construcción, de conseguir recursos económicos, etcétera. E iba muy bien, muy bien. De hecho, ahí se enterró muchísimo dinero, donado por la feligresía y por empresarios que valoraban. Acuérdate que Jalisco es tierra de cristeros, Mártires. de mártires. Entonces, él quiso, y de hecho, vuelvo a repetirte, la idea original era del cardenal Posadas, que debíamos tener la arquidiócesis un lugar Claro. grande para ordenaciones, para eventos y actividades relacionadas a la arquidiócesis. Pero don Juan le dio el enfoque a los santos mártires. De hecho, con don Juan Sandoval se dio esta impresionante canonización de los mártires mexicanos. Sí, es correcto. De Eso, hecho, eso también dime, es un logro de su ministerio pastoral. un logro muy, muy importante, que gracias a la amistad que tenía con Juan Pablo II, el Santo Padre le apoyó, y fue un evento magnífico. Y pues ahí está el santuario, sin terminar, pero ya está operando, y que ojalá que al haber también ya cambien en 2 años del arzobispo, pues el que venga tenga una mejor visión de lo que es una veneración a los beatos y a los santos mártires que dieron la vida por defender la fe católica en estas tierras ante los ataques de Calles y compañía. También una de las cosas que destaca sobre esta personalidad, ya lo decías, del cardenal Juan Sandoval, es que es un hombre recio, sin tapujos, un hombre, como dices, de campo, de allá de los Altos, de Yagualica, y que no le gustaron mucho a los medios de comunicación su forma de ser, ¿no? Inclusive le llamaban el cardenal de los gestos hoscos, pero es parte de su personalidad. ¿Tú cómo lo ves? Sí, yo te decía anteriormente que el cardenal Posadas era más político, y don Juan no. Don Juan es muy claridoso, es muy derecho, eh, no se anda con medias tintas. Si él te dice que es blanco, es porque es blanco, o al menos él lo ve blanco. No es político. Y además, pues tú conoces los medios, los colegas, hay de todo. Y también, pues, hay periodistas, hay reporteros que se prestan a hacer enojar a la gente. Le tomaron la medida. Pero él poco a poco, te voy a dar una anécdota rápidamente. Cuando sacamos el libro, el verdadero rostro del cardenal,
el arzobispado me consiguió una serie de entrevistas a diferentes medios en periódicos, radio y televisión aquí en Guadalajara. Llegué a uno y me dijo el encargado, oiga, pero pues si la cita era ayer, no, le dije, pues es que me dijeron que era hoy. Y ahí pasó un amigo y total que me dijeron, bueno, te vamos a dar 5 minutos. Entré yo a la cabina de una estación de radio importante aquí en Guadalajara y la primera pregunta que me hicieron fue, ¿viene usted en calidad de defensor del cardenal Juan Sandoval? Por lo mismo, ¿no? Por alabar su imagen, etcétera. Esos 5 minutos se convirtieron en todo el programa de 1 hora y empezamos con un entrevistador, al rato eran 5, y le tenían ya esa mala actitud a él, ¿no? También necesitaba quien le ayudara a suavizar las formas que, te digo, al final se logró y lo respetan y lo quieren y te digo, cada año que cumple en su aniversario, etcétera, van, lo entrevistan y al final, pues, todo quedó en malos recuerdos. Incluso en su vida, él mismo lo destaca en algunos diálogos y también en sus memorias. Él tuvo un atentado, 2 atentados contra su vida. ¿Nos puedes platicar de eso? Mira, eh, fue atentado una vez que le ofrecieron unos mazapanes o un tequila, pero no, se supone que pudo haber sido eso, que lo trataron de envenenar, Ujú. todavía vivía Carpizo, no sabemos si fue por ahí, pero sí le tuvieron que hacer una operación de urgencia Sí. en el estómago, le quitaron no sé cuántos metros de intestino, etcétera, y estuvo muy grave por esa situación. Lo demás, el otro no lo recuerdo cómo estuvo, pero fueron atentados así no espectaculares, Ujú. no espectaculares, pero sí hubo gente, me imagino que en el ramo político a nivel federal, porque aquí en Guadalajara tenía muy buenas relaciones con todos los gobernantes. De hecho, a nivel federal, todo el mundo quería venir aquí a desayunar a su casa o a Sí. tomarse la foto con él, pero él era más querido, no más que había gente que transversaba la situación, pero realmente no era el león como lo pintaban, ¿no? Sí, e incluso el cardenal Juan Sandoval es querido, pero también está en el ojo del huracán y aún después de su jubilación, él deja la arquidiócesis de Guadalajara en diciembre de 2011, si no tengo mal el dato, Juan Manuel. Sí, sí. Y me gustaría preguntarte 2 cosas al respecto. Cuando se va don Juan y deja el gobierno arzobispal en manos del actual cardenal, eh, ¿cómo lo sentiste? ¿Qué platicaste con él? ¿Se sintió triste? ¿Se sintió mal? ¿Cómo tomó el gesto de una renuncia a un gobierno arzobispal que duró tiempo del 94 al 2011? Mira, él, como te repito, es una persona institucional, conoce perfectamente los cánones de la iglesia, que él ya sabía que al cumplir 75 años de edad, él iba a dejar la cabeza de ser titular de la arquidiócesis, la más importante de México y de muchas partes. Sí, Pero el Papa lo dejó 3 años más, así es. 3 años más. Entonces, lo único que le pesó a él sabía que lo tenía que dejar. Obviamente participó en el tema del sucesor y todo, como se acostumbra en la iglesia. El nuncio apostólico pues, platica acá, platica allá y se logra un sucesor. Fue muy complicado conseguir alguno porque, pues,
había dejado el nivel muy alto, Sí, muy, muy alto por todo lo que hemos estado platicando aquí y por todo lo que se sabe, pues no cualquiera iba a llenar los zapatos de un cardenal que, o de una persona que hablaba 5 idiomas, que fue relator de un sínodo de la iglesia, que era uno de los cardenales más importantes como figura en Roma. Por cierto, le preguntó una vez un periodista de aquí, oye, señor cardenal, ¿y usted tuvo posibilidad de ser papa? Y él dijo, sí, tuve el 50% de posibilidades. ¿Cómo? ¿Sí? O era yo o era otro. Entonces, así se les gastaba, ¿no? Inclusive, este, cuando resultó electo Benedicto, Benedicto estaba al lado de así su es. cuarto en Santa Marta, en el hotel donde llegaban todos los papas, digo, los cardenales, a hospedarse para el cónclave. Entonces, no le costó trabajo por ahí. Él le daba, estaba muy preocupado, Guillermo, por la continuidad del santuario de los mártires. Así es. Le había costado mucho trabajo implementar un equipo de organización, un equipo, como ya te lo mencioné, que actuó y avanzó y lo llevó a niveles muy importantes, pero le preocupaba mucho. Y no estaba errado, o sea, realmente el que siguió no quiso aventarse la bronca La bronca. de terminar, ¿no? El cardenal, a pesar de que ya está en un estado de jubilación, a los 90 años, pues sigue muy activo y lo vemos ahora utilizando el areópago de las redes sociales. Inclusive hace unos días estuvo también en el ojo del huracán con ciertas declaraciones que se publicaron en el semanario, pero sigue activo, es un hombre que está dando qué decir, está dando de qué mencionar en los medios de comunicación, en las redes sociales, e incluso hace unos meses tuvo una sanción del Tribunal Electoral. Sí, de hecho, cuando deja la titularidad del arzobispado, él no bajó la guardia, él siguió a donde lo invitaban. Él tiene una agenda, él lleva su agenda, un, un, un cuaderno, una agenda literal, y él ahí apunta como siempre lo hizo cuando fue arzobispo, que él la lleva. Y yo cuando voy a visitarlo y platicamos de esto, del otro y de aquello, veo la agenda y la tiene casi llena. O sea, sigue a donde van, a donde lo invitan, va. Este, confirmaciones, lo que sea. Y le gusta ir mucho, sobre todo, a los templos de zonas de escasos recursos. Uh -huh. Ahí le hace la presencia y ahora, pues qué bueno que está utilizando las redes, los medios para transmitir su mensaje. Eso es muy bueno y la gente lo valora mucho, Guillermo. Juan Manuel, estamos a unos días de que el cardenal cumpla los 90 años. ¿Ya sabes cómo va a festejar? ¿Qué va a haber allá en Guadalajara? Sí, mira, de hecho ya han empezado varios amigos de él, sacerdotes, párrocos, que lo han estado invitando a celebrar la Sagrada Eucaristía en sus parroquias, en sus templos. Pero así, dos importantes, es el lunes, ahí en una parroquia de San Pedro de Tlaquepaque, donde vive su amigo, el señor cura José Galvez, le está preparando una misa con mucha gente, es un templo muy grande y una comida con todos los feligreses. Yo en lo personal estoy sacando esta botellita de agua, es En la- así, Ahí, sí. muévelo un poquito hacia, a ver, no lo vemos, Juan Manuel, si lo puedes mover. Ahí Bueno, está, ahí se ve, ahí se ve. esta botella que son 90 años y 90 años de vida y 29 años de cardenal. Así es. Es una botella que estamos haciendo una edición de 5,000 botellitas
las cuales vamos a circular, sobre todo en las zonas de bajos recursos, gratis. Son 500 mililitros y lo vamos a regalar. Y el arzobispado le organizó el mero día de su cumpleaños, el martes 28, en el templo expiatorio, el templo más bonito de México y de otras partes, una concelebración con, no sé, decenas Ya de va a estar. sacerdotes, obispos, que van a venir ahí, y posteriormente una comida también que ofrece todo esto, lo organiza el arzobispado. Se nos acaba el tiempo, Juan Manuel, pero me gustaría conocer un breve pensamiento, un mensaje final en torno a esta personalidad. ¿Qué le dirías tú a nuestro auditorio para reflexionar en torno a este cumpleaños, que sin duda será muy importante para la Iglesia de México, los 90 años del Cardenal Juan Sandoval? Pues es un claro mensaje que él, a veces, independientemente de la calidad y de la cantidad que tiene para opinar en diferentes temas, es su ejemplo. Yo le pregunté un día sobre ese tema, que si el ejemplo era buen camino para los demás, y me dijo, no, no es un bueno, es el único. Entonces él es muy cuidadoso de dar un buen comportamiento. Él es deportista, bueno, ya ahorita ya no puede mucho, pero puede nadar un poco. Golf ya no puede jugar porque ahora estuvo muy grave, estuvo hace Sí, como un año, estuvo muy grave. No le dio el COVID, pero se enfermó, no recuerdo exactamente, pero estuvo muy grave y así salió. es. Se recuperó, ya camina bien, etcétera. Entonces, la congruencia, yo creo que sería el mensaje del cardenal. Sé congruente con tu pensamiento, con tus palabras y con tus hechos. Yo Así lo es. resumiría así. Ese es el mensaje fundamental. Don Juan es un hombre entero, sin doblez, congruente y sobre todo un ministro de la Iglesia que, a pesar de estar en la condición de jubilado, pues nos damos cuenta que la jubilación no es impedimento para seguir evangelizando y causando polémica a través de las redes sociales para decir la voz de la Iglesia se tiene que escuchar y se tiene que escuchar fuerte. Y en base a lo que tú decías de todavía de su posición, de su fuerza, eh, ya varios precandidatos a las elecciones del próximo año han solicitado ¿Mm? desayunar o comer, entrevistarse con don Juan. O sea, con eso te digo todo. Así es, efectivamente. Y amigos, si ustedes quieren conocer más sobre la personalidad del señor arzobispo don Juan Sandoval, aquí está El verdadero rostro del cardenal, escrito por, dice que no es su biógrafo, pero yo por ahí recuerdo en sus memorias, en una foto dice mi cronista y biógrafo, ¿eh, Juan Manuel? Así Sí, lo sí, dice, sí lo dice. Sí lo así lo dice, y dice. pues con mucho gusto y de corazón apoyé a un gran mexicano, a un gran mexicano. Y obviamente pues a un gran católico, ¿no? Tenemos esta biografía de, Ahí está, ahí se ve. Un poquito más, ahí está. ahí está, Servus. que pues si se comunican ahí contigo al canal, pues podemos ver la posibilidad de cómo hacérselo llegar esa biografía narrada por él. Se le escribí también después de lo del verdadero rostro, para que la gente conozca realmente lo que es esta persona, y al tiempo la gente lo va a extrañar, lo vamos a extrañar. Sí, efectivamente. Pues Juan Manuel Reyes Brambila, hasta Guadalajara te mando un abrazo, sabiendo que también esta alegría del arzobispo, el cardenal Juan Sandoval, también te toca a ti, porque has escrito, lo has visto y sobre todo has ido de la mano para narrar un acontecimiento a los 90 años que sin duda detrás está también un cimiento fuerte de la Iglesia mexicana en nuestro tiempo. Y te agradecemos mucho este tiempo para la Agencia Católica de Noticias para conocer más sobre el verdadero rostro del cardenal Juan Sandoval.
Gracias, Juan Manuel. Estamos a tus órdenes, Guillermo. Gusto saludarte, ¿eh? Y saludos Gracias. a la audiencia. Saludos a la audiencia. Soy Guillermo Gazaninio Espinosa, director de la Agencia Católica de Noticias, esperando contar con el favor de su atención en otra ocasión, si Dios quiere.